Okay, hello everybody. Thank you for waiting and thank you for coming to your English class. It's time to begin because we are in the last class for this week. Okay, and pay attention because here we go to Matthew 5:17. That is the versicle for this week. And the Lord said to us, do not think I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill them. This is according to the New International Version. And the word, the value that we're talking about this week was fulfilled. Fulfilled. Okay, great. Let's see. Here we go to continue making a comparison between the Ten Commandments, the Beatitudes, and Matthew 5:17. Pay attention for the pink color because here we have the 7th commandment and the 8th commandment. And it says, you shall not commit adultery. You shall not steal. You shall not covet. Okay, in this case, here we have 3 commandments, and here we have one beatitude related to it, and is, blessed are the meek. Blessed are the meek. Ok, bienvenidos. Gracias a todos por conectarse. Vamos a finalizar esta semana con la serie de las Beatitudes, ¿verdad? Con eso estamos haciendo el closing, ¿verdad? El cierre ya de lo que sería esa serie de reflexiones que hemos visto al inicio de la clase, ¿verdad? En la cual hemos aprendido mucho, aunque es un pasaje corto, porque si nos vamos al libro de Matthew 5 y vamos de los versículos 1 al 12, son nada más 12 versículos, pero hay mucho, mucho de lo que hemos aprendido, ¿verdad? Y claro, hay mucho más si seguimos leyendo entre la letra. Ahora, vamos a ver bienaventurados los mansos. Recuerden que meekness es la mansedumbre, meek es el manso. Hemos definido esa cualidad como aquel animal, ¿verdad? Que tiene mucha fuerza, pero que se deja dominar de el hombre. Entonces, al aplicarla a los seres humanos, podemos decir que es esa cualidad en las cuales nuestro espíritu está sometido al Espíritu Santo. Y por lo tanto, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Eso significa que aquellas cuestiones que nos hacen a veces querer como defender nuestro derecho, querer pasar encima o estar encima del derecho ajeno o del derecho que tienen los demás, no debe ser parte de nuestra vida, sino que al ser mansos, algunos lo definen, es llevarse bien con todos, pero si lo ven más allá de simplemente el hecho de llevarse bien, implica en cierta manera hacer el bien hacia otros, en cierta forma obedecer la voz de Dios. Bueno, en ese sentido, ¿verdad? Nos da una idea de que no cometerás adulterio, no hurtarás, no robarás o no codiciarás. Algunos estudiosos de la Biblia dicen que los 10 mandamientos están divididos, que una parte son mandamientos de corte vertical o verticales, que significa que es entre Dios y el hombre, y otras son horizontales, que significa que son de mandamientos para la relación hombre con hombre. Entonces, diríamos que ahí, ¿verdad? El número 5 en adelante estarían en esa categoría, ¿verdad? Son mandamientos para la relación entre hombre con hombre. El 6, incluso si no estuviera relacionado a lo de The Peacemakers, podríamos incluirlo siempre dentro de la mansedumbre. ¿Por qué razón? Porque implica no dañar a nuestro prójimo, implica tener esa situación de dominar mis instintos que me hacen querer decir, yo tengo derecho a esto, pero yo quiero hacer esto, yo quiero pasar encima del derecho de mi prójimo. Eso es precisamente la mansedumbre, genera en nosotros lo contrario, genera el hecho de decir, no, yo no soy capaz de hacerle esto a un hermano, no soy capaz de hacerle esto a alguien que conozco. Entonces dice, no cometerás adulterio, no hurtarás, no codiciarás. Todas esas cosas las haremos si somos mansos, porque la mansedumbre nos lleva a decir, bueno, tengo autocontrol, pero no es el control que puedo ejercer por mí mismo, es el control que el Espíritu Santo dentro de mí, el Holy Spirit, me dice, no hagas esto está mal.
Y ahí es donde somos mansos, porque nos sometemos al mandamiento, a lo que Dios nos dice. Y el número 9, el mandamiento número 9 dice, you shall not bear false witness against your neighbor. No hablarás falso testimonio, ¿verdad? Contra tu prójimo o contra tu vecino. Este está relacionado a lo que vendría siendo la Beatitude number 4, number 8 y number 9. Estas hablan acerca de la justicia. Y ahí dice, no hablarás contra tu prójimo falsos testimonios. Eso tiene que ver con la justicia, ¿verdad? Levantar falsos testimonios significa que estamos queriendo pervertir, ¿verdad? El derecho de otro, pero significa que estoy queriendo poner en mal a otro, significa que estoy siendo injusto. Entonces, no, la Beatitude number 4 nos dice, blessed are those who hunger and thirst for righteousness. Benditos aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Ok, pero esa hambre y sed de justicia tiene que ser la justicia divina, no la que nosotros podemos manipular a nuestro antojo o cambiar la versión de los hechos a nuestro antojo. Luego la number 8 nos dice, blessed are those who are persecuted because of righteousness. Y la podemos unir a la number 9 que dice, blessed are you when people insult you, persecute you, and falsely say all kind of evil against you because of me. Todas estas tres están relacionadas a la justicia. Está relacionada a la justicia divina, está relacionada a injusticias que nos hacen cuando decidimos seguir a Cristo. Alguien nos decía hace unos días atrás un consejo, una pequeña advice, ¿verdad? Nos decían, ¿no? Es que cuando uno le entrega la vida al Señor, el enemigo comienza a perseguirlo, comienza a tus mismos familiares, el grupo de personas que te rodean, los supuestos amigos, comienzan a decirte cosas, ¿verdad? Comienzan a hablarte mal, comienzan a decir, ¿y vos cómo es que te has entregado al Señor? Si nosotros te conocemos y comienzan a decir cosas incluso que son mentiras, ¿verdad? Está aquí, ¿verdad? Es casi como una profecía en la que Jesús dijo, ¿verdad? Si están siguiéndome, si son mis discípulos, van a ser perseguidos, van a ser atacados, les van a decir muchas cosas. Todas esas cosas son falsos testimonios. Entonces, ahí estaría la relación. Pero cuidado, no vaya a ser que no sean falsos testimonios y tengan razón las personas cuando dicen hablar en contra de nosotros, porque allí lo que estamos haciendo es dejando en mal el nombre del Señor, ¿verdad? Cuando cometemos errores y deliberadamente los estamos replicando una y otra vez, a quien vituperan, a quien insultan, es a Dios por nuestro mal testimonio. Bueno, darle una viola. Con eso terminamos entonces y damos por cerrada la serie de las Beatitudes. Ya la otra semana comenzaremos con un nuevo topic a nivel de las reflexiones. Bien, vamos ahora a Cambridge. Estamos en iniciar el topic 6. Quiero adelantar. Del tema 6 o de la unidad 6 en adelante del tío McCarthy, comenzamos a ver ya los principales verbos de los cuales se usan frases verbales. Entonces vamos a ir estudiando aquellos en los cuales hay un uso más frecuente y cuáles son, digamos, las partículas que más se utilizan. Entonces en la Unit 6 le toca el verbo come. Is for express an idea of movement or change of states. Ahí está la definición de come. Expresamos ideas de algo que tiene que ver con movimiento o un cambio de estado. Entonces tenemos la phrasal verb como come along, come apart, come around, come run, que podría ser a run o run. Y para come out, vean que tenemos 4 definiciones diferentes. Okay, let's see. Come along. When we are going to use come along, or the meaning for this is like arrive at a place. Arrive at the place. Come along. Not many people bought tickets for the concert in advance, but quite a few came along and bought tickets at the door. What is the meaning for this? A few people arrived at that place. Well, in this case, it's a concert. Okay, we can say few people or few arrived because it's past,
at the concert. Well, the verb arrive is not common verb in English. We have to say this because many teachers use this verb and many students thinking about that arrive is a normal and very often used verb, but it's not the truth. The truth is that people or a native speaker prefer to use come along instead arrive. Bueno, en este primero vendría siendo come along como llegar a un lugar. Eso es lo que significa, llegar a un lugar. Recordemos que en la traducción inicial de come es venir, come, venir. Pero cuando va con along es llegar. Muchas veces, la mayoría de profesores solemos utilizar mucho el verbo arrive en nuestras clases, pero en la práctica casi no se usa. Prefieren, digamos, utilizar la frase verbal, come along. Es decir, que si alguien dice, I arrive to the school, for example, suena un poco raro. Es más fácil que diga, I come along to the school. Come along. Well, we have one more. The second one is come apart. In this case, the meaning is separate into pieces. Come apart, separate into pieces. And we have one example. The thick picture frame just came apart in my hands. Bueno, esto es como, como separarse, ¿verdad? Separar algo en partes. Eso sería come apart. Y tenemos el ejemplo, ¿verdad? De algo, un cuadro que se separó, ¿verdad? En mis manos. Podríamos pensar que es como romper, pero la diferencia es que esto no es algo que se rompa por que hemos efectuado una mal fuerza, simplemente se separó. Bien. Por ejemplo, todas estas, los Lego, ¿verdad? Que se arman, si se nos caen, pueden come apart, se pueden separar en pequeñas piezas. The next, come run or come around is like become conscious again. Well, a neural was with me when I can run after the duration. ¿Qué sería esto? Es retornar, ¿verdad? Regresar a estar consciente. Se utiliza cuando alguien se desmayó, ¿verdad? Y hoy vuelve a su conciencia, ¿verdad? Está consciente, para eso significa. Luego tenemos los de come out, que tienen muchas definiciones. La primera dice disappear or become less strong. Como desaparecer o que algo pierde su fuerza, ¿verdad? Pierde su fuerza. Nos dice los ejemplos de aplicación de esto. A dirt or color on clothing or material. Significa que esto es cuando nosotros usamos el verbo desteñir. ¿Ya? Eso vendría siendo esta aplicación de come out. Ocurre en prendas de vestir, en cualquier tipo de material, cuando dirt, es decir, va envejeciendo la tela y de lo que se lava, ¿verdad? Va desvaneciéndose, ¿verdad? Va desvaneciéndose el color original. Que nosotros decimos es algo desteñido. Ahí tenemos el ejemplo. Let your shirt soak overnight and the stain will probably come out. En este caso, ¿verdad? No es que la ropa se vea vieja, sino que está diciendo que se deje una camiseta, ¿verdad? En remojo, ¿verdad? Toda la noche y una mancha probablemente desaparezca. Eso sería come out. Entonces, es mucho más fácil escuchar decir come out que escuchar probably disappear. Es más fácil come out. La segunda aplicación es become public knowledge after it had been kept secret. That means the truth. Cuando algo se revela, ¿verdad? Y eso tiene que ver mucho con escándalos, ¿verdad? Ese come out es como salir a la luz, ¿verdad? Que algo se haga público y que todas las personas lo conozcan, sobre todo cuando es un secreto. Se aplica mucho en los llamados secretos de Estado, ¿verdad? O que la gente quiere mantener algo en secreto y que no todo el mundo lo sepa. El ejemplo dice, if this story come out about the crime
minister, he'll have to resign. Esa es historia, ¿verdad? Que hoy sabemos, se da a conocer, podría ser, o sale a la luz, o así podríamos traducir el comes out, pues tendrá que dimitir, ¿verdad? O renunciar al cargo, el primer ministro. Tenemos otra definición más. Esta dice, be given to people of result or information. Este se pareció un poco al anterior, pero esto significa como dar a conocer, como publicar algo, come out, anunciar algo, dar a conocer. Entonces, el otro es más como revelar, ¿verdad? Revelar algo que estaba oculto, pero este no, este es algo que tiene que darse a conocer al público. Resultados de información. Dice, when do your exam results come out? ¿Cuándo van a dar los resultados del examen o cuándo publicarán, cuándo saldrán los resultados del examen? Y el último come out dice, leave after a period in a place, like a hospital or prison. Eso significa que un come out también es cuando nos dan como un alta, ¿verdad? O si es de un hospital, ¿verdad? Cuando nos dan el alta, podemos salir del hospital, ¿verdad? Porque estamos ya bien. O incluso, ¿verdad? Cuando alguien ha cumplido una condena y lo liberan de la prisión. Ahí tenemos James coming out of the hospital at the weekend. She much better now. Ella saldrá, podríamos decir, del hospital. Pero también lo podríamos ver, como ahí dice leave, o sea, dejar. Se entiende que ha estado un periodo internado. Entonces, la palabra propia que usaríamos en español para este coming out vendría siendo como le darán el alta. Estará de alta. Well, let's go now to part B. Cam expressing an idea of happen. I was planning to arrange a surprise holiday for her birthday, but I'm not sure it's going to come up. In this case, is happening successful or a planet? Bueno, vamos a ver ahora come. Una explicación que tiene también es para dar una idea de que algo ocurrió. Vea que ocurrió paulatinamente, ¿verdad? E incluso que puede haber estado planeado. Aquí tenemos el caso de come up. Come up. En este caso significa, ¿verdad? Que esperamos que suceda. Estamos expectantes de que eso llegue a suceder en algún momento. Dice, I was planning to arrange a surprise holiday for her birthday. Estaba planeando, estuve planeando arreglar una sorpresa, ¿verdad? Para el cumpleaños de alguien. I'm not sure, dice, it's going to come up. Pero no sé si va a suceder. No sé si va a pasar. No sé si va a salir como lo planeé. Serían formas de comprender ese come up. I had to organize the school fair again this year. I'm not quite sure how that came out. In this case, it's happening, especially something which is not planned. Alguien dice, tuve que organizar, ¿verdad? La feria de la escuela este año, pero no estoy muy seguro, ¿verdad? De cómo fue que eso se vio. O sea, como que no lo había planificado. Fue algo, en este caso, este came about, vendría siendo como cuando nosotros decimos que algo salió improvisado. Fue un poco improvisado, ¿verdad? No sé cómo fue que eso sucedió porque improvisé un poco. Tenemos un ejemplo acá de una pequeña conversación. Dennis says, will you tell your boss about your plans to stand for the local council? Norma says, only if the subject comes up in conversation. I nearly told him at work this morning, but then something came up and we had to deal with it straight away. Mind you, if don't know, if a place on the council is going to come up for a while yet, so perhaps I'll wait. Okay, take a look because here we have three things. Tenemos tres diferentes cosas acá con la frase verbal come
up. En este caso, el number one que dice come ups, lo están aplicando como algo que ya fue mencionado previamente o discutido. Bien. El segundo, el number two, aquí el came up, que está en pasado, se refiere a que happened unexpectedly, es decir, algo que ocurrió inesperadamente. Normalmente dice un problem or difficult situation. Entonces hay diferencia entre el come up que veíamos ahí arriba, ¿verdad? El come about y el came up. Porque podrían parecerse a que algo ocurrió, a que ocurrió o que está ocurriendo, pero aquel es que se planeó exitosamente. El otro es que se pasó, pero sin que lo planificáramos. O sea, se fue dando, digamos, eh, por pura suerte, por pura improvisación fueron saliendo las cosas. Pero este tiene que ver con que algo ocurre, pero tiene que ver con una situación problemática. Y el number three de come up, en este caso, ¿verdad? Significa que algo se vuelve disponible, que algo va a estar disponible. Entonces, vean que aquí la frase verbal es la misma, pero en este diálogo o en esa frase, en ese párrafo que Norma dice, se está usando con diferentes significados. Un significado que apunta más a que algo ya se discutió, algo que ocurrió y algo que está disponible o que se convirtió en algo que fue posible o que será posible. Entonces, en todos estos, tanto come up como come about y come up, está relacionado el hecho de que algo pueda ocurrir. Por eso nos dice expresando come como la idea de que algo ocurre. Bien, y en letter C, we have other meaning of comes. Hay otras definiciones para come. De hecho, McCarthy toma los más principales, pero si vamos a un diccionario como en Logman, vamos a hallar un montón. En el letter C, here we have, I'm doing a research project for my degree on the psychology of agents, but I come up against a few problems. I came across someone who done an almost identical study. So I got to come to a decision. Do I want to continue with it or not? I guess in the end, my decision will come down to what my professor recommends. Ok, aquí hay varias cosas. Tenemos la primera es de estas frases verbales en donde hay dos partículas, ¿verdad? Que se nos juntan tres partes. Está come, up y against. Que en este caso es like encounter, como encontrar algo, haber encontrado algo o haber hecho un trato con alguien. Eso podría haber sido las definiciones para eso. Él nos está hablando, ¿verdad? De que hizo una investigación para su grado de psicología, ¿verdad? Como el trabajo de grado, pero se encontró, ahí sería la aplicación de eso, se encontró con un problema, con una situación difícil, encontró muchos problemas, dice. I came across, en este caso, el número 2 tiene que ver con discover, haber descubierto algo, incluso met, es decir, haber hecho un encuentro con alguien, puede ser como una reunión también, pero en este caso va más como encontrar algo, descubrir algo. I came across someone who done an almost identical study. Pero encontré a alguien, dice, encontré ahí información o alguien que ya había hecho un estudio idéntico a este. So, I got to come to. Got to come to. Esta es una expresión bien importante. I got to come to. Es to make a decision. Esa es la definición de toda esa expresión. Come to. Pero es usual decirla de esa manera. I got, en el pasado, I got to come to. I have got to come to. ¿Qué significa eso? Bueno, tuve que tomar una decisión. Tuve que tomar una decisión. Do I want to continue or iba a continuar o no? I guess in the end, my decision will come down to. Supongo que al final, ¿verdad? Mi decisión come down to. Otra de las que tiene tres partes, el verbo y dos particles. Y ese come down to, en este caso, significa depend mostly on to be influenced most by.
O sea, depender de algo. Va a depender de algo o de un agente que no puedo yo decidir. Ya el futuro de esa decisión está en manos de alguien más o de algo más. Ya no está en mis manos. Por eso dice, eso dependerá de lo que mi profesor recomienda. Bueno, hasta allí tendríamos entonces estas primeras. Eh, Vamos a tratar de avanzar un poquito con un ejercicio, ¿verdad? Eh, para este ejercicio tenemos que utilizar los de la parte A. Entonces, come along, arrive, come apart, separate, come run, become conscious, come out, disappear, become public knowledge, be given to people, or maybe live after period. Tengamos en cuenta estos porque son los que vamos a ir utilizando. Okay, please try to help me with this part. Let's go to number 1. Do you have any glue? The cover of my address book is coming and I want to stick it together. Algo se está separando. ¿Se recuerdan cuál era el que se usaba para separar? Ok, bueno, vamos a correr un poquito porque necesitamos terminar por lo menos un ejercicio. Este va con apart, separate into pieces, separar en piezas, decía el material, ¿verdad? Come apart, separar en piezas. Está hablando, tienes el pegamento porque la cubierta de mi libreta, de mi libro, de mi agenda, se está despegando y quiere volverlo a pegar. Tiene que ver con eso, separar en partes. Veamos el number 2. Dice, I slipped some orange juice on that tablecloth. Do you think it will come if I put it in the washing machine? Era el que tiene que ver con el sacar manchas o que la ropa se vaya desciñendo. Came out. Came Ex out. Come out. Es una de las definiciones de come out. Ahora, vamos al siguiente. El number 3 dice, the last night I remember was feeling very dizzy. The next thing I knew, I came in a hospital and a doctor was standing by my bed. Eso tiene que ver con regresar, ¿verdad? De estar inconsciente. Es el que tenía dos formas, que podía ser come, run, o come around. Ahí depende, ¿verdad? La que queramos usar. Las dos se pueden. Es lo mismo al final de cuentas. Si la hacemos con la A o sin la A. Bien, number 4. This the government is going to release a report traffic congestion. I wonder when it's coming. Dice que el gobierno va a dar a conocer un reporte que tiene que ver con la congestión en el tráfico. Está esperando a que lo publiquen, a que saquen la información. No es un secret, no es un secreto. No piensen que porque está government es un secret. No, no es un secreto. Es coming out, cuando salga a la luz, ¿verdad? De hecho, esto lo usan a veces mucho cuando en algunas movies también la suelen utilizar, ¿verdad? Cuando ya están pasando los trailers, le ponen coming out soon, coming on April, ¿verdad? Que va a salir tal fecha de abril o del mes que sea. Well, vamos a la number 5. Dice, we were just chatting at the corner with Jim Gore. Remember, chatting es estar conversando. Came out. Ok. La comida que Came out. Ok. Thank you so much. Came out. Veamos, estaban hablando, ¿verdad? Cuando alguien llegó. Tendríamos que buscar algo que llegó su novia, dice. Cuando él llegó con su novia. Ese es el que va con arrive. El que va con arrive es el de along. Came along. Ese tiene que ser con came along. Es como decir, ellos llegaron al lugar donde estábamos hablando.
pero es con along. Came along with his girlfriend. Cuando Jim Gord llegó con su novio. Veamos la number 6. Dice, I hear Bruce's operation was successful when he is coming of the clinic. Este es para el alta médica. Came out. Coming It's- out. Okay, he is coming out. Very nice. Number 7. Some very shocking facts have come about government corruption thanks to an investigation by a national newspaper. Bueno, ese sería Out. también con out, pero este sí es de lo de reveal a secret, de revelar una información secreta, ¿verdad? Algo que no se quería dar a conocer a la luz, ¿verdad? Y es muy común esta, cuando es algo, digamos, casi siempre se relacionan a los gobiernos, ese tipo de frases verbales, o así de organizaciones o de, digamos, noticias así que involucran al público en general. Bien, ahí tendríamos entonces el 6-1. Creo que solo ese nos va a alcanzar el tiempo. Vamos a continuar el Monday con el resto. That's gonna be all. Have a great weekend. Take care. Goodbye. Goodbye, teacher. Goodbye. Happy weekend, teacher. Okay, have a good one too.